Cuando se busca un contacto con el cuerpo, hay una serie de funcionamientos que uno tiene que dejar de lado, ¿no? La meditación un poco consiste en eso, regresar al cuerpo. Y es algo parecido a lo que hemos hecho todos al asistir a este momento, ¿no? Hemos dejado el té de la tía Periquita o alguna cosa de esas para estar acá y compartir este momento. El tema en realidad es un tema misterioso. No soy experto en el tema, ni mucho menos. Pero sí puedo preguntarme con ustedes qué sería la conciencia, qué sería la posibilidad de una transformación, en qué consistiría. En principio creo que damos por hecho que tenemos conciencia, ¿no? Y partimos en ese sentido de un punto erróneo. Por una serie de circunstancias de tipo cósmico, esa conciencia no es accesible al hombre en una forma directa, digamos, sino que el hombre se encuentra envuelto en una serie de mecanismos que han sido generados desde la infancia más pequeña, más tierna, y han generado asociaciones, sistemas asociativos emocionales, físicos y lo que llamamos mentales, ¿no? Que en realidad es un discurrir de ideas. Entonces, desde la sonaja en la cuna, ya se empezaron a instalar en nosotros mecanismos diversos que han creado la persona que somos, ¿no? La persona que somos, la persona que soy en este momento, ¿no? Entonces, si bien esa persona puede ayudarme en mi actividad en la vida, lo más probable es que también me esté impidiendo el contacto con calidades diferentes de energía con las que no tengo contacto. Eso es muy simple. Por ejemplo, la tabla periódica de los elementos tiene sustancias que tienen diferentes pesos atómicos. Tenemos el plomo, tenemos también el hidrógeno, el helio. Entonces existen diferentes finezas en ese contexto expresado como tabla periódica de los elementos, pero si existen finezas, ¿con cuál fineza es que estoy funcionando, ¿no? Entonces ahí empieza un poco el cuestionamiento de la propia situación, de la propia posibilidad también de cada uno de nosotros. Entonces, si hay una estructura dentro de la cual estoy integrado, es esta, ¿no? Llamémosla cosmos, universo,
absoluto, Dios, el diablo. El nombre no importa, ¿no? Es simplemente que hay una interacción. Este ser gigantesco dentro del cual existo, le puedo poner el nombre que quiera. Pero yo estoy interconectado con este ser. Y estas energías sutiles que existen en otros confines del universo, en otros lugares, podrían ser asequibles a mis propias posibilidades, ¿no? Asequibles para transformar algo en mí, es decir, en ese sentido, este cosmos contiene un amor que no lo llegamos a comprender. Cualquier ser que aparezca en esta vida ha sido producto casi de la concurrencia absoluta de todas las fuerzas del universo para que aparezcamos, cualquiera sea la circunstancia en que cada uno de nosotros ha aparecido. Y eso es producto del amor. Esas fuerzas han colaborado para que aparezcamos en esta vida. Y hay una deuda pendiente con ellas, ¿no? Una deuda pendiente que no la comprendemos y ni sabemos realmente en qué consiste esta deuda, ni siquiera cómo pagarla. No tenemos idea de cómo pagarla. Entonces, desde las profundidades de este universo, si existe un Dios o un absoluto, ese absoluto se ha manifestado como una fuerza de conciencia o una fuerza de voluntad y ha ido fragmentándose en la medida que ha descendido hasta este lugar inhóspito que es el planeta Tierra, en donde habitamos, ¿no? Tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, etc. ¿Y por qué es inhóspito? Es inhóspito porque estamos muy alejados del impulso original del absoluto, ¿no? Y la fuerza única que en el absoluto se generó ha ido fragmentándose en tríadas. De ahí es un poco esta idea de la Trinidad cristiana, ¿no? Y cada vez que ha ido a mundos más lejanos, se ha fragmentado mucho más. Y al llegar a nuestro planeta, hay una cantidad de leyes que están gobernando nuestro planeta y que nos dan lo que de alguna manera los hindúes, incluso los budistas y todas las tradiciones antiguas refieren como un estado de hipnosis o sueño o ilusión o sufrimiento. Entonces estamos inmersos en esta situación y no podemos prescindir de ella. Pero en algún momento, dentro de lo que son nuestras propias actividades, vamos a tocar un punto de desilusión en el cual, digamos, algo de conciencia aparezca y nos preguntemos realmente, ¿no? Nos preguntemos, ¿quién soy? ¿Para qué soy? ¿A qué sirvo? ¿A qué podría servir? ¿No? Entonces, esas preguntas no son fáciles, digamos, no es un cuestionamiento mental solamente. Es un estado de interrogación. Un estado de ser que interroga las propias circunstancias de la vida de cada uno. Y es
el sentido de la vida es casualmente ponerse en contacto con esta interrogante para de alguna manera tener la capacidad de colaborar con toda esta estructura inmensa que como quiera se llame está funcionando con amor. Es interesante ver lo difícil que es aceptar la realidad, ¿no? Cuando muchas de las cosas que damos por sentado empiezan a ser cuestionadas por la vida misma o por ciertas circunstancias especiales, como de repente podría ser este momento que estamos compartiendo. Y entonces, al cuestionarse, yo no quiero, vamos a decir, reconocer, por ejemplo, que no tengo voluntad. Yo soy una especie de marioneta que está eventualmente en cada uno de nosotros. Algunas formas de personalidad se han afirmado y parecería que ese es el que lleva la batuta de cada una de nuestras vidas, pero cuando empiezo a cuestionar, oye, ¿pero esto de qué es? ¿No? ¿Por qué yo respondo ante esta situación de esta manera? Empiezo a abrir un espacio mucho más amplio para mi existencia, por supuesto, pero a la vez empiezo a desligarme de muchas de las creencias o de las adicciones de diferente tipo que he dado por sentado, ¿no? Adicciones pueden ser a la ropa que uso, al tipo de música, ¿no? Dicen que una madre, digamos, cuando le hace sonar la sonaja al hijito de tres días o una semana de nacido, ya ese niñito está incorporando ese sonido y está empezando a generar los mecanismos de la persona que será, ¿no? Y con el tiempo, en algunos de nuestros casos, algunos más, otros menos, voy a reconocer que he quedado aprisionado de esta forma de la cual no puedo liberarme, por la cual todos me reconocen y que de alguna manera actúa casi como una camisa de fuerza en la cual yo habito, ¿no? Entonces, empiezo a tener contacto con una forma de realidad que tiene que ver conmigo, ¿no? Que es valiosa porque tiene que ver conmigo. Y en esa forma de realidad hay una especie, vamos a decir, estamos hablando de mundo relativo, ¿no? Cuando hablamos de que la Luna gira alrededor de la Tierra y que la Tierra gira alrededor del Sol y el sistema solar alrededor del centro de la Vía Láctea y la Vía Láctea alrededor de... No. Entonces, claro, en el absoluto, vamos a decir, toda esta fuerza de gravedad está de alguna manera girando en torno al absoluto, ¿no? A Dios, al demonio, al centro del universo, como uno lo llama. Y hago referencia al demonio porque el demonio es relativamente es una fuerza que en cierta forma es necesaria para que esta interacción, ¿no?, pueda, digamos, ejercitarse y posiblemente en esa contradicción alguna tercera fuerza aparezca. Básicamente, este universo está regido por leyes y las principales leyes son la ley de tres o Trinidad. O de la polaridad también. Claro, pero eso tienes razón. La polaridad está antes de encontrar a la tercera fuerza.
Entonces, en nuestro mundo encontramos dos fuerzas antagónicas que se oponen una a la otra. El rico quiere ser pobre, el pobre quiere ser rico, el flaco quiere ser gordo, el gordo quiere ser flaco. Pero nunca vemos las dos fuerzas en conjunto, que sería un poco la aparición pues, de un Espíritu Santo que concilia esas dos fuerzas contradictorias en una tercera fuerza, ¿no? Entonces, casualmente, esa oposición, esa contradicción que tú dices, que es la lucha de los elementos opuestos, ¿no? Es casualmente la situación en que estamos, ¿no? Estamos obedeciendo a una o a otro lado de la moneda. Pero es un poco eso, ¿no? Es decir, claro, esta conciencia que se proyecta sobre la manifestación, que es la otra ley, además de la ley de tres, está la ley del desarrollo de la manifestación. Es decir, ¿cómo es que se desarrolla la manifestación? En lo que tú decías, por ejemplo, en el paraíso terrenal, Adán y Eva habían comido el fruto prohibido del bien y del mal. Entonces, en la polaridad, habían entrado a la polaridad. Pero en ese momento aparece la visión de una conciencia de Dios, que de alguna manera proyecta la visión de esa realidad, ¿no? Si es que, digamos, uno tiene actitud de recibirla, de aceptarla. Entonces, la conciencia, la posibilidad que tiene de proyectarse, no tiene ningún juicio. Es una energía más fina que se proyecta sobre la materia que somos, que no nos pertenece, ¿no? Pero que puede proyectarse sin ningún juicio, ¿no? O sea, acá toda nuestra vida transcurre o nosotros juzgando a los otros o ellos juzgándonos a nosotros mismos, ¿no? Pero, ¿qué sería una visión de aquello que soy sin enjuiciarme, ¿no? Sin cargar con la culpa, sin ser una víctima de la situación, ¿no? En fin, eso ya indica una relativa liberación y una relativa también proyección de la conciencia sobre mi propia situación. Entonces, eso es parte de un proceso, por supuesto, en donde ciertas herramientas tienen que ser aportadas, ¿no? Vamos a decir, en fin, hay un agradecimiento a los ancestros, ¿no? Aquellos que influenciaron o hicieron posible que de alguna manera uno fuera tocado. No para ganar un premio ni nada, sino simplemente porque está dentro del diseño de la cosmología, que ese intercambio tenga que ser dado. Pero en todas las culturas hay, bueno, al menos la cultura asiática es muy importante el reconocimiento de los ancestros. Sí, claro. Los ancestros son pues una influencia, vamos a decir, que no puedo negar, ¿no? Y en algunos casos hay una relativa precisión en el contacto que permite que algo sea transmitido, ¿no? Claro, yo no estoy hablando de la tía Periquita, que es mi ancestro de todas maneras, estoy hablando de que hay niveles más allá del mío propio que pueden estar necesitando transmitir, ¿no? Una enseñanza o una influencia, ¿no?
que pueda permitir, digamos, un intercambio, ¿no? Eso es parte, digamos, de lo que puede ser la transmisión de una enseñanza, ¿no? De una enseñanza que puede estar existiendo en lo que es el círculo consciente de la humanidad. Vamos a decir, si la humanidad es un cuerpo, ¿no?, que ha necesitado ser creado para cumplir con un lineamiento cósmico. Dentro de ese cuerpo también hay una conciencia, ¿no?, por analogía, similar a la de cualquier ser humano. Entonces hay un círculo consciente de la humanidad que ha tenido en alguna forma, que tiene necesidad de transmitir, vamos a decir, a la humanidad misma, ¿no?, o de manifestarse. Aquello que ha recibido, o de manifestar. Entonces, esa interacción es interesante porque uno no está solo. Esto que estamos buscando puede hacer que yo no conozco mucho, ¿no? Eventualmente estoy diciendo un poco de palabras de aquello que he recibido de otros, ¿no? Y también algunas cosas han sido puestas en libros o en algunas otras formas de comunicación. Pero no... La transmisión es una de las formas de que se mantenga viva la llama del círculo consciente. Porque, claro, ese círculo consciente también habita en cuerpos que tienen tiempos definidos de existencia. Y entonces, si es que, digamos, esas seres no tienen la posibilidad de transmitir aquello que han recibido ellos mismos, ¿no?, hay algo del conocimiento mismo de la humanidad, de la conciencia de la humanidad, que no va a poder manifestarse, como tú dices, ¿no? Entonces ese es un poquito el sentido, ¿no?, en que yo veo la conciencia tiene relativas formas de manifestación, y así como hay una sustancia como el plomo, hay gente que solo funciona con el plomo. Entonces uno las encuentra en la calle, en fin. No tienen otras formas, son seres que están condicionados solamente a usar ese tipo de energía en la combustión de su propia vida, ¿no? Pero también hay el helio, hay el hidrógeno. Entonces hay energías sutiles acá mismo, hay energías de todo tipo, todas las energías están, pero ¿cómo tenemos contacto con ellas? El Espíritu Santo está acá, por lo que quiera que sea el Espíritu Santo. También se le dice fuerza conciliadora, se le dice la que integradora de los opuestos, ¿no? En fin, hay diferentes formas en los tiempos y en las geografías diversas de manifestar esa unión que se requiere, ¿no? Ahora el otro tema interesante es la transformación, ¿no? ¿En qué me voy a transformar, ¿no? La mayoría de nosotros creemos pues que si fumo ya me volveré pues no fumador, ¿no? Y eso será una transformación. Pero a la larga, no fumar también es un vicio que está, o una adicción tal como aquella de fumar. Y bueno, no me voy a liberar de estar condicionado al nivel en que eso se manifiesta. Entonces, para separarme de ese nivel, necesito pues, de alguna manera conectarme con otro nivel de energía. Otro nivel de energía. Para eso tengo que reconocerlo, sentir que eso no me pertenece, no es mío. Yo sigo siendo el idiota de siempre. Uno cree que se transforma porque yo ahora ya me he vuelto vegetariano, ¿no? Entonces eso no es así, ¿no?
claro, dentro de la polaridad sigue saltando de un lado a otro, ¿no? Pero una transformación real vendría a ser un contacto con una energía que, como tú dices, integre, ¿no? Mis posibilidades y mis experiencias y le dé sentido a esta vida que tengo. Porque si no, adolecemos hay una falta de sentido en todo lo que soy. ¿Yo para qué voy a comer o para qué voy a trabajar? Claro, hay necesidades de la vida que te impulsan a ello, ¿no? Eso no se puede negar, ¿no? Y no es cuestión tampoco de rechazarlas, ¿no? Sino más bien es cuestión de acogerlas, pero que toda esa actividad, digamos, por decirlo de alguna forma mundana, ¿no? O que obedece a las leyes del funcionamiento de la Tierra, en donde tiene que estar sometida a la gravedad de la Tierra, y a que cuando sale la luna tengo que aullar y todas esas cosas. Estoy inmerso en esa, ¿no? En esa dimensión, ¿no? Pero me puedo liberar de esto, ¿no? De esta situación, y toda esa situación puede ponerse al servicio de la búsqueda que, digamos, me está llamando, ¿no? Porque, claro, hay seres de todo tipo, hay ladrones, asesinos, políticos, prostitutas, de todo, ¿no? Todas esas formas de vida de alguna manera contienen, ¿no? Contienen todas las leyes del universo y están incluidas dentro de este Dios que nos ha aceptado participar con él por algún tiempo acá en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es demasiado. Se entendió el concepto. Sí. Más que nada, esa cosa que dice todo está acá, quiere decir que el ser humano tiene, o sea, están esas situaciones para que experimenten el ser humano y puedan encontrar, de acuerdo a su nivel de conciencia o como ellos quieran, esa chispita de búsqueda que quieran, además de lo que están viviendo. Claro, vamos a decir, pues, venir a este sitio puede uno venir por curiosidad, oye, ¿cómo será? También puede uno decir, oye, voy a hacer vida social, voy a encontrarme con mis amigos. También uno puede tener interés en el tema, ¿no? O sea, caramba, yo quiero ser filósofo, qué sé yo. Pero también puede responder a una necesidad. Entonces yo empiezo a necesitar cosas que no hemos experimentado nosotros, ¿no? Entonces, cuando empiezo a necesitar, hay un impulso profundo, ¿no? Que está volcado a esta necesidad de buscar un cierto tipo de respuesta, ¿no? Un cierto tipo de sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me empiezo a movilizar hacia una búsqueda real, ¿no? No imaginaria, ¿no? Qué sé yo. Hay muchos caminos que están teñidos solamente de esa intención imaginaria, ¿no? Entonces crean, pues, fantasías, se nutren de las fantasías, usan a los individuos para, ¿no? Acá nosotros no queremos ningún adepto, ningún seguidor, además hay que deshacernos de ellos, ¿no? Pero sí podemos intercambiar como hombres, como seres humanos, ¿no? Esta necesidad, como cada uno la siente, como cada uno la percibe, ¿no? Y en base a ello acercarnos con un sentido común, ¿no? Un sentido común, o sea, somos humanos, estamos en la misma condición prácticamente, ¿no? No hay mucha diferencia entre cada uno de nosotros, ¿no? Y sí puede haber un impulso que obedezca a una necesidad real y que se ponga en el camino
Porque así como existe esta ley descendente desde el absoluto, que va viajando en los diferentes cosmos hasta llegar a la Tierra con una enorme cantidad de leyes, ¿no?, que nos sojuzgan y nos tienen esclavizados de alguna manera, también existe el impulso de buscar, ¿no? Entonces, algunas tradiciones dicen, ir hacia Dios es luchar contra Él, ¿no? Porque claro, todo está estructurado desde el absoluto hacia la Tierra para que esto siga en una fragmentación cada vez mayor, ¿no? Entonces, cuando aparece en algún ser humano un impulso a una búsqueda, a una conexión, a un camino de regreso, ¿no?, entonces ir hacia Dios es luchar contra Dios, ¿no? Entonces, no es una cosa pues muy sencilla que digamos, ¿no? Pero pueden haber herramientas que sean necesarias, que sean útiles, porque en todas estas tradiciones, escuelas tradicionales, ha habido herramientas, ¿no? Se ha trabajado sobre herramientas. La herramienta puede ser la meditación, otras ciertas danzas sagradas, otras los mantras, cosas que solo tienen uso como herramienta para poder lograr que el hombre pueda de alguna manera ir despertando a su situación, ¿no? Entonces, no sé, no quiero hablar tanto ya. Pero si alguien quiere compartir su propia pregunta, con gusto. Perdón, no entendí cuando dijiste que ir contra Dios es también luchar contra Dios. Eso es lo que No, ir contra Dios, ir mal. hacia Dios. Ir hacia Dios es luchar contra Dios, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una voluntad desde el absoluto que ha sido emanada y que se ha ido fragmentando en los diferentes mundos, de la jerarquía de los mundos, hasta llegar a la Tierra. Entonces, esa fragmentación ha llegado a la Tierra, por decir algo, ¿no?, una cantidad enorme de leyes, ¿no?, además de la gravedad, etcétera, etcétera. Y entonces, el que recibe en esa condición un llamado a buscar de otra manera, tiene que ir en un camino ascendente, que es un camino intencional y que tiene que luchar con lo que el mismo absoluto ha manifestado y se ha ido fragmentando hacia las diferentes jerarquías que están por debajo de él. Esas dos fuerzas opuestas van a funcionar siempre porque son necesarias, ¿no?, una a la otra, ¿no? Sí, adelante. Sí. Sí, yo creo que la parte que se ha mencionado, de las dos fuerzas que existen, es cierto lo que dicen, ¿no? Pero es interesante opinar en el sentido de que esas dos fuerzas son necesarias porque si no existiera no habría movimiento. El movimiento es lo que nos lleva a que hoy exista y que exista un mañana, ¿no es cierto? No puede ser, todo tiene que funcionar y el funcionamiento trae todas las cosas que he mencionado, ¿no?, y todas esas posibilidades de complicaciones, pero tiene que haber movimiento. Si no fuera movimiento estaríamos estáticos, no hay. No, el cambio es permanente. Así es. Este mismo momento de ahora es diferente del momento inmediato anterior, ¿no? Entonces, esas fuerzas están interactuando, pero también me puedo cuestionar, oye, ¿en qué nivel de manifestación están interactuando, ¿no? Por ejemplo, dos boxeadores están interactuando, son dos fuerzas, ¿no? Uno le pega al otro, el otro le pega, ¿no?
En fin, ya ese es el sentido que han encontrado esos boxeadores para manifestar su antagonismo de las dos fuerzas contrarias, digamos, ¿no? Opuestas, ¿no? Pero podría haber otra forma de un hombre y una mujer en el matrimonio, también es una circunstancia pues, en que esas dos fuerzas están presentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pueden interactuar? Podrían interactuar acá. Depende del nivel que uno escoja y al que uno pueda acceder para interactuar. Claro. Perdón, yo tengo un punto de vista. Para mí empieza todo con la pregunta de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Ahora, ¿cómo me conozco más o menos a mí mismo? Tengo el pensamiento y veo, por ejemplo, de qué estoy hecho yo. Materialmente estoy hecho de elementos químicos. Oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Si me analizo, estoy lleno de átomos y de elementos químicos. Pero todos esos elementos químicos están integrados en mí. Yo soy un cosmos. Están integrados y funcionan perfectamente. Casi tan perfectamente como el cosmos. Entonces, yo soy una chispa del cosmos, digamos, una parte. Correcto. ¿No? El cosmos es lo absoluto y yo soy esa chispa. Mis posibilidades son esas, para mí. Conocer esa chispa, o sea, conocer ese para mí ahí está el punto integrador. Ese es el ser integrador que está integrando todo este cosmos. Bien, ahí está. Sí. Porque cuando ese se va todo. O sea, no sé, cuando hay una muerte, los elementos químicos se dispersan. Ya no tienen orden. Ya no tienen sentido. No tienen ningún orden alguno. Mientras exista esa chispa divina, digamos, en mí, todo está integrado. Y existe, por un lado, un pensamiento y existe, por otro lado, corazón lo puedo llamar, o el amor lo puedo llamar. La energía del amor. Eso existe dentro de mí. Si es que yo lo busco, yo lo puedo encontrar. Para mí el medio, a través de mi vida, yo me he buscado conocerme de dos formas. Una, con el pensamiento, el razonamiento filosófico, el razonamiento racional, que es fascinante y es tan infinito como la chispa divina, porque la creación del hombre es infinita. El hombre es un creador, que es lo que nos distingue de los animales, ¿no? O sea, el animal obedece a un orden total de la naturaleza, pero el hombre sale de ahí y hace una creación nueva. Hemos creado una sociedad, es una creación nuestra. Ok, de acuerdo. Pero yo tengo la posibilidad de tener una introspección, de entrar dentro de mí y conocer eso. Para mí es la meditación. Entonces, mi experiencia con la meditación es que yo sí llego al punto de sentir y percibir esa energía llamada amor integradora y armonizadora. Porque, y que no tiene palabras. Es. O sea, para mí es el ser último, el ser íntimo. El otro ser, el ego, yo lo puedo crear. Y lo he creado durante toda mi vida. Lo he creado desde niño, desde la sonaja, como tú dices. Perfecto, yo creo ese. Pero ese ser, ese ego que yo creo, lo voy creando permanentemente y va cambiando permanentemente. Como Buda decía, la impermanencia, ¿no? Nada es permanente. Cuando yo tenía 5 años tenía un ego, cuando tenía 10 tenía otro, cuando tenía 15 tenía otro, cuando tenía 20 tenía otro. Y cuando tengo 50 y 60, ahora que tengo 70 tengo otro. Y tengo la posibilidad de cambiar ese ego a voluntad. Las creencias yo las puedo cambiar como yo quisiera, porque son creencias. Pero la esencia yo no la puedo cambiar, la esencia la puedo experimentar, no la puedo crear. Entonces, para mí, la esencia es mi punto al cual yo tengo que experimentar. Y eso ya está, eso para mí es parte divina de lo divino absoluto. Al poder tocar eso, esa esencia, esa parte divina, yo puedo tener la experiencia no solamente de experimentar,
el amor divino, o algo así, o el nombre que uno le quiera dar. Pero es una sensación de plenitud, es una sensación de armonía que me armoniza con los demás, que es, para mí, el punto integrador al cual tú te refieres. Es ese integrador que falta, ese que el ser busca, esa energía integradora, esa es, para mí. Y todo el mundo la tiene adentro. Todo el mundo. Yo siento que tú tienes una energía, algo que has tocado en ti, ¿no? Que tiene mucho valor, ¿no? Que Sí. tiene mucho valor. Él tiene una experiencia que sí, pero me muestra un inicio de búsqueda, ¿no? Que te ha impulsado, ¿no? Sí. Ahora, en esta búsqueda nada está garantizado, ¿no? Nada está garantizado. Claro que no. Y los peligros están acechando, ¿no? Entonces, por eso somos necesarios unos para los otros, ¿no? De acuerdo. Porque de alguna manera hay cierto tipo de ilusiones, por ejemplo, que yo siento que yo soy el creador ¿no? de mi propia situación, o del ego, o en esencia reconozco que no es tanto así, porque es la característica con la que ha aparecido en esta tierra, ¿no? La esencia. Pero aún dentro de eso está obedeciendo pues, a ciertos patrones de influencias que no soy yo. Entonces, liberarme del yo que controla y que cree que está en el camino y que cree que conoce cómo hay que hacer las cosas y todo, te lo digo por mi propia experiencia, no estoy tratando de tocar otra cosa, ¿no? Es casualmente el trabajo. Porque en la medida en que yo insista en toda esa, vamos a decir, estructura a la que llamo yo, ¿no? Sigo afirmando una estructura artificial que no es la estructura de... Felipe, disculpa. Sí. Esa figura que tú ves en el espejo, crees que es tu yo. ¿Cómo buscas a tu verdadero yo? Porque ese que ves en el espejo no eres tú. Es una Crees imagen, que eres tú. es una imagen. Pero ¿cómo buscas a tu verdadero yo? Ese es el tema. Primero tienes que deshacerte de las imágenes, ¿no? Porque eso viene con la imaginación. Las imágenes proponen la imaginación. Porque somos seres pensantes y los pensamientos son seres vivos. Entonces, También, pero en tenemos un que nivel, tener mucho pues, cuidado con el tema de los pensamientos, que es muy importante. Claro, los pensamientos pueden ser seres vivos Son seres vivos. cuando tienen contenido, ¿no? Pero rara vez tienen contenido. La pregunta que te quería hacer es cómo partes si no estás desengañado de ti mismo. Correcto. O sea, ese es el punto de partida crucial para una transformación. Y tú hablaste de ir contra o ir hacia Dios, pero no hemos hablado de la maquinacidad que tenemos dentro de nosotros. Si no tenemos conciencia, somos seres mecánicos, repetimos lo mismo todos los días. Por eso nos gusta tanto el teatro, porque nos vemos reflejados en los papeles. Y cada uno representa un papel en la vida. Te guste o no te guste, lo hagas o no lo hagas, es un papel. Pero ese es el como sí. ¿Cómo llego a la conciencia sin un trabajo, como dices tú, contra la mecanicidad? O sea, tiene que ser el de todos los días. La meditación, que llegas a la iluminación, llámale conciencia, lo que quieras, pero son estados. Y los estados de todos los días nuestros es mecánico. Así es. Autómata. 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 Claro. Entonces la pregunta es ¿cómo sí? ¿Cómo llego yo a esta Como tú conciencia dices, hay que estudiar esta a partir mecanicidad. de? Está en el cuerpo. Es un desdoblamiento que yo me veo de afuera hacia adentro.
o es fomentado por mi mismo organismo que llego a grados de estados superiores, que tengo un estado de conciencia, ¿no? No lo sé, la verdad. Claro, alguna sustancia es combustionada dentro de esta mecanicidad para que yo siga interactuando en la vida. Así es, pero tengo que estar libre. Claro. Y libre es una palabra muy grande dentro de esta mecanicidad. No estoy libre de la parte mecánica. No, Porque no la veo primero. no la veo. No la veo. No la acepto. No la acepto. No la O sea, ¿cómo llego a esta navidad de Claro. mi personalidad? Deshacerme de esta, ser libre de esta personalidad. O sea, de este papel, llámale personalidad o lo que quieras, que yo represento en la vida. Claro. Pero también puede ser que con conciencia, yo haga un papel. Teniendo conciencia, yo hago un papel en la vida. Porque tiene que hacer un papel. Estamos en la vida, no estamos sentados meditando en un cuarto a las 24 horas. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Bueno, Me pierdo. no se propone pues un camino de evasión. No. A esto llego. Algunos de los enfoques, digamos, tradicionales de los caminos, por ejemplo, yogas o de los monjes o de los fakires, ¿no? Claro. Implican casualmente un alejarse de la condición mecánica que tú refieres, ¿no? Entonces yo siento que quizás a mí, una señora que tú y yo conocemos, ¿no?, me dijo alguna vez: no le pegues al perro hasta que no conozcas el nombre del amo. Y yo me quedé, yo era muy joven. Entonces, claro, ¿cómo deshacerse, tú dices, de la mecanicidad? De repente esa mecanicidad tiene que incorporarse a colaborar con esta, ¿no? Entonces, esa es la parte, eventualmente, algo tiene que ser dejado también, ¿no? Claro que Algo tiene que ser dejado, ¿no? Pero lo ideal sería que esta mecanicidad sirva, ¿no?, en la forma de un ego, por ejemplo. Porque sin un ego no podemos interactuar en la vida. Entonces, o nos volvemos monjes, ¿no?, y mutilamos al ego, o no. Sí, te entiendo, pero ¿cómo te puedo explicar? El trabajo es a la inversa. Yo puedo hacer un papel, pero ser consciente del papel. No soy consciente del papel. Claro. O sea, es mecánico. Si yo fuera consciente, puedo hacer cualquier papel en la vida. Porque uno no es mejor que el otro. No en el sentido moral. Correcto. No en el sentido moral, yo soy mejor porque hago esto, porque hago lo otro, porque soy bueno. Bueno, hay No. actores, pues, por ejemplo, John Wayne, que hacía solamente el papel de cowboy, ¿no? Pero digamos, el tener esa libertad que tú... Y no tengo la libertad Yo interior, puedo hacer este papel, puedo hacer este, puedo hacer este, puedo hacer este. con una libertad Porque interior. tengo libertad para el rol, ¿no? Así es, así es. A esto me refiero como un trabajo en la vida, ¿no? Por supuesto. Pero entonces el trabajo es sobre la relación que tienes con el personaje, sobre la relación que tienes. Claro, la relación, en cierta forma, le da el sentido relativo a las cosas. Las cosas son relativas y de ahí viene el sentido de relación. Pero ya implica la aparición de otra fuerza en la relación. Porque en la relación ya hay un elemento del sentimiento, que es el que está vinculando, ¿no?, dos cosas, ¿no?, lo que quiera que sea. Entonces, relación es lo que deberíamos aspirar todos, ¿no?, a estar relacionados, a no, que nuestras diferencias no nos impidan acercarnos unos con otros, ¿no? Pero ya eso implica la aparición de un sentimiento, ¿no? Entonces, casualmente, los dos opuestos, la mecanicidad y la no mecanicidad, por decirlo de alguna manera, han estado en una pugna, en una lucha, y al producto de esa lucha ha aparecido una relación entre ellas, ¿no? Pues de otra forma, no, ¿cómo vas a construir esa relación tú, ¿no? La relación la construye la actividad de ir de un lado al otro y de cuestionarte acá y de cuestionarte allá. De otra manera, no es posible. Yo creo que más me refería
o sea, el nivel de identificación que puedes tener con estos personajes, o cómo aspirar, si estoy inmerso, digamos, en un condicionamiento del cual no me puedo escapar, ¿no? ¿Cómo puedo aspirar a esa libertad, ¿no? Y hay algo que tiene que ir como que desapegándose, digamos, la mecanicidad va a seguir existiendo, los personajes van a seguir existiendo, ¿no? Pero tal vez puedo dejar de llamarles yo a ellos, digamos, y simplemente experimentarlos y presenciarlos, ¿no? Y ahí es donde puede aparecer, estoy trabajando sobre la relación que tengo con esos personajes, o con lo que hago en mi día a día, o con mi propia mecanicidad, ¿no? O sea, me estoy distanciando de alguna forma de ellos, no sé, o los estoy viviendo, experimentando como mi libertad. La peor identificación es la identificación con uno mismo, ¿no? Entonces, eso es casi un estado de ser ya diferente cuando uno se da cuenta que de repente, vamos a decir, uno está identificado con uno mismo. No puede ser libre, empiezas a tener un dolor, no hablemos de un cierto sufrimiento consciente, ¿no? De estar sometido a esa situación y de alguna manera tú simultáneamente tener un anhelo de otra vida, de otro sentido, etc., ¿no? Pero ese condicionamiento está siempre ahí funcionando y a la vez haciéndote recordar que eres un ser humano, porque muchos quieren fugar pues, al Tíbet y sentarse a meditar en la copa del, ¿no? Pero después tienen que regresar a la tierra y trabajar con los elementos humanos que son los que realmente nos condicionan, ¿no? Y el despertar de las conciencias, justamente el despertar a esa condición. Despertar a la condición de que estoy, claro, por Dormido. Estoy dormido. Por eso, esas son ideas que parecen negativas, pero son muy positivas. Es decir, en el momento que uno se da cuenta que está dormido y que su estado de sueño es absoluto, ese es un instante de una vida positiva, porque te has separado, ¿no?, de ese condicionamiento y lo has visto como lo que es, ¿no?, como un estado de sueño. ¿Cómo volviendo, digamos, al tema del conversatorio, ¿cómo pasas de la conciencia hacia la transformación? Solamente la manifestación, o sea, ese despertar o la manifestación de esa conciencia es suficiente o además tiene que haber un trabajo, digamos? No, el trabajo es indispensable, ¿no? Un trabajo intencional, del interior hacia afuera. Entonces, pero por ejemplo, en la química uno encuentra ciertas sustancias, ¿no?, que son inertes a la reacción entre ellas, salvo que aparezca la luz, ¿no? Cuando aparece la luz, estas dos sustancias que eran antagónicas y no podían unirse, digamos, por sus propias propiedades, al usarse la luz como un catalizador, sí pueden integrarse, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Es un poco, la conciencia tiene que actuar como un elemento de proyección, ¿no?, de visión sobre la situación real de mi propia vida, para que pueda transformar algo. No soy yo el que lo transforma, yo no voy a transformar nada, ni sé qué tendría que transformar. Pero esa visión que la conciencia que no me pertenece y que puede pertenecer a otro nivel diferente del mío, puede proyectar sobre mi propia situación, es el que me puede transformar. Yo lo hago, lo ejecuto, de repente el trabajo me exige, de repente yo no puedo responder. Empiezo a establecer y poco a poco se va estableciendo una relación. Felipe. Creo que puede ayudar mucho el tema de que existe la otra parte también, con lo que dice la señora, ese vacío. Hay dos temas de información un poco difíciles de explicar, yo que no lo sé, pero sí existe, que se llaman los momentos epifánicos. Un momento epifánico se inversa.
en un momento que tú ves algo que normalmente no lo veías. A veces pasa a los alumnos de colegio, alguna vez pasó a uno o otro, y ves algo de que te corre la cortina y tú ves algo de que no lo vi y después se acabó y no sucede a cada rato, ¿no? Entonces esa es la inversa. Entonces yo no sé si es también normal una cosa como la otra, ¿no? Claro, un amigo mío, muy querido, estaba una vez en el extranjero, en un balcón, ¿no? Mirando hacia hacia un atardecer hermosísimo que había, se podía ver desde la terraza, ¿no? Y pasó atrás de él un ser especial y le dice, ¿qué estás viendo? Mira esa maravilla, pues, ¿no? Un momento epifánico, ¿no? Digo, sí, pero es pasajero. Entonces, claro, el sentido de estos momentos especiales, que sí los hay, ¿no? No necesariamente es un sentido para regocijarse, gratificarse, sino es un sentido, es algo que pasa, sucede dentro de esta misma mecánica del proceso, ¿no? Pero deja un sabor, ¿no? Y deja un sabor. Hay un punto de vista interesante ahí. Por ejemplo, yo muchas veces me gusta contemplar un atardecer o algo bello, ¿no? Entonces, yo contemplo un atardecer y veo y siento una belleza, ¿no? Percibo una belleza. Eso va a pasar, eso que estoy mirando va a pasar, pero la belleza, ¿dónde está? Yo lo estoy percibiendo. Esa belleza está para mí, en mí. Claro, pero también va a pasar. Pero está. No, pero en ese momento también va a pasar. Voy a dejar de Entonces tú percibir no te más. vas a quedar en ese estado que tú has reconocido, Lo que yo- sino en el bueno. siguiente momento vas a estar en otro estado. Sí, claro. No, sí, por supuesto. Si lo bello fuera constante, de repente dejaría de ser bello, Seguro. ¿no? Lo bello tiene que estar contrastado con lo feo. Claro, la polaridad que decía la señora, lo bello es, de alguna manera, lo opuesto a lo no bello, a lo feo o a lo insípido, ¿no? Yo defiendo solamente esa parte porque esa misma sensación de belleza yo la puedo sentir sin mirar ningún atardecer, haciendo una relación. Sí, claro. Entonces, la busco en mí y la encuentro. No es que la busque, sino que aparece. No, tú has tocado un punto que puede ser un impulso, un motor que crea una necesidad en ti de buscar, y eso es muy valioso. Para ti. Chispazos, Sí, chispazos. Sí, claro. Chispazos. No es permanente. Sí. Pero es muy, Ahora, pero es muy sí, agradable. la vida nuestra, para terminar, dentro de, digamos, del esquema de nuestra vida en la Tierra, el tiempo que no hemos existido antes de nacer es infinito. Y el tiempo que no vamos a existir después de nacer también es infinito. Entonces, esa chispa, sean 80, 100 o 140 años, es una chispa dentro del esquema del sistema solar. Esa es la que llamamos nuestra vida, ¿no? La no existencia está prevaleciente en todo el contexto de... Pero eso no lo sabemos. No sabemos si vamos a seguir existiendo. O si No, vamos a me existir. refiero a que la vida de esa chispa, anterior al nacimiento, han habido millones de años en que no ha existido esa chispa, ¿no? Posterior a la chispa van a haber millones de años donde no va a existir la chispa. Entonces esa oscuridad es mucho mayor que la chispa que somos. A mí me gusta el término del eterno presente. Porque el presente es lo único que puedes vivir. Correcto, aquí y ahora. Eso si estamos hablando, porque hay dos cosas diferentes. Estamos hablando de nuestra vida como en ese sistema físico. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí, después ya no vamos a existir.
Pero para los que creemos en la espiritualidad, la chispa divina no se acaba nunca. Claro, es decir, tú puedes escoger creer eso, ¿no? Si es que te sacia alguna Pero incomodidad. si hablamos de conciencia y de un creador, estamos hablando de espiritualidad. En algún caso eso nos da un aliciente, ¿no? Por ejemplo, la religión cristiana habla de la vida después de la muerte, ¿no? Toda la religión. Y eso no sabemos si es así o no, realmente no sabemos. Pero toda la religión. Es una creencia que quiere aferrarse un poco ahí para tener algún tipo de trascendencia y de alguna manera desconectarte un poco de que tu trabajo es acá. Ahora, no importa lo que va a pasar después, realmente no sabemos. No sabemos. No sabemos. Todos somos energía, toda la energía nos volvemos y regresamos. ¿Tú crees en la reencarnación? Especialmente, no sé, no. Sí, O sea, sí. Virginia no. Es que primero que no te sirve de nada creer en la reencarnación. No, sí sirve, ¿no? ¿Para qué? Esa transformación de la que tú hablas, en el budismo, uno va o mejorando, ¿no? Y Bueno, además, pero hay casos en perdón, que y además, se vuelve a pagando un recuperar. mal que hiciste en otra vida, que es lo que se llama karma, ¿no? Pero también está el proceso inverso. O sea, no necesariamente tiene que ir hacia arriba. Mejores formas de vida, sin ninguna participación intencional de mi parte, sino también puede decaer hacia vidas más simples. Sí, Lucho. No, yo tengo dificultad para hablar, pero voy a tratar. Pero lo importante, por ejemplo, es lo que ha venido pasando acá, hoy día, ¿no? Hemos venido personas que no nos conocemos o que nos hemos visto, y nos estamos viendo de nuevo, y repensando cosas y exigiéndonos cosas, y juntándonos con otras personas, otros pensamientos. Y hay un proceso en cada uno de nosotros que no nos percatamos, ¿no? Hay mucho de pensar diferentes, de decir preguntas como la que están diciendo reencarnación, espiritualidad, existe o no existe. Sí, pues así es. A unos creemos, a otros no creemos, pero finalmente una reunión como esta ayuda realmente, porque nos damos un tiempo para pensar en nosotros, en los personajes, esos que nos habitan, bueno, maravillosos personajes, bueno, nos permiten vivir todos los días. Si no hubieran personajes, sencillamente no queremos hacer nada. El problema está muchas veces en que el personaje no lo vemos, no vemos al personaje. El personaje se nos escapa todo el tiempo. Pero lo importante de esta reunión es que estamos juntos pensando en cosas interesantes realmente, ¿no? No estamos viendo televisión, no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de cuevita, no. Hablando de lo que realmente vale, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Es un tema que realmente es muy Bueno, valioso. es una dinámica, ¿no?, en que hemos participado y cada uno de nosotros con su presencia ha aportado su presencia, digamos, a este intercambio. Eso es muy valioso. Y no es fácil. No es fácil dejar el té de la tía Periquita para venir acá. Siempre hay algo más importante, ¿no?, que aparece en momentos como estos, en donde hay un llamado a otra cosa, ¿no? Entonces, siempre hay algo más importante que evita, que aparece justo en el momento que iba a decidir, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que, digamos, la vida de la mayoría de los seres de este planeta, pues, siga solamente ese camino trillado, ¿no? Es un camino trillado, siempre se recorre igual el camino. Sin tomar conciencia de nada. Y este silencio que sentimos todos, pues, es muy valioso, ¿no?, para cada uno y para todos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Compartir algo? Acá, Luis Fernando. Bueno, yo quería un poco comunicar esto, que es más una reflexión, no es una posición,
sino una reflexión existencial. Yo creo que en el concepto absoluto de la ignorancia que todos tenemos, porque no sabemos absolutamente con a ciencia cierta nada de lo que está pasando. Nos estamos animando hacia posiciones metafísicas, religiosas quizá, ponderadas para buscar y tratar de encontrar el origen de lo que queremos cada quien encontrar. La antología es graciosa, pero la otra semana yo tengo un chat con unos amigos que a veces nos hacemos algunas consultas profundas, así como este tema de reflexión que estamos. Y yo les digo a modo jocoso ahí, les digo, adivinen qué, son las 7 de la mañana y hay un nuevo día. Y les prometo que yo no he hecho nada. Yo tomamos la cabeza. Y ese pequeño concepto creo tiene para mí mucha validez, mucha profundidad, porque realmente el día a día vemos que nosotros no hacemos nada para que esto realmente funcione, cambie. Lo que sí sucede es que hay una transformación, de lo que hablábamos con nuestros amigos acá. Hay un movimiento constante, pero que no nos lleva a poder tener la libertad para hacer elucubraciones sobre origen y existencia. No tenemos la validez ni la, por lo menos individual, yo no puedo generalizar, como para poder sustentar, como pude sustentar una tesis teóricamente cuando la ley. Entonces ahí ponía sustancias, ideas que me podían decir, sí, esto es así por esto. Aquí el tema que estamos tocando es muy profundo, muy interesante, pero sin poder llegar a ninguna conciencia exacta de lo que pasa, pero no lo sabemos. Mejor. Sí, y es mejor, lo vemos como siguen. Porque ese realmente es el camino. El camino no es hacia la respuesta, sino es hacia la pregunta. El problema está en que, ya termino acá, en que una muestra clara es, por ejemplo, las enfermedades, los orígenes, las curas. No hay curas absolutas, totales. Los orígenes de las enfermedades supuestamente nos dicen que vienen de tal o cual cosa, o de tal o cual origen, pero ahí están. Al final, todos terminan arrimándose, sobre todo los médicos, pero que sea ningún médico, digamos... No te preocupes, sigue. Con mucha pasión en el tema, pero cuando no se sabe, te dicen que son virus. Yo el otro día, bueno, que es un virus, no, padre, me ha dicho, me dice mi hija, que esto es un virus. Ya, sí conozco, es como la gripe, no es un virus. ¿Y qué cosa es un virus? Es lo que no se sabe. Entonces, estamos llenos de virus en nuestra existencia. Y lo que hacemos es despertarte a la mañana, correr la cortina, ver el sol, levantarnos a ducharnos, si nos duchamos, o a cambiarnos, y a comer, a tratar de sobrevivir primero. Si se dan cuenta ustedes, todos hacemos eso. Algunos no lo hacen. Y ahí viene la gran cuestión. El que no tiene que comer, por ejemplo, y o el que se murió, y estamos hablando de una amiga, una muchachita que murió hace poco en un accidente, posiciones de vida que tuvieron un final antes, traumático, bueno o no, o llegaron en unas cápsulas hacia un pueblo joven donde la mamá no tiene que darles de comer, y nosotros al lado decimos, bueno, ¿y cómo es que este señor que es el albañil que no puede alimentar a su gente, estoy entrando a otro tema, no me importa, pero no fui yo? Porque yo tengo la posibilidad ahorita de este grupo lindo poderles hablar y hacer, digamos, evaluaciones cuando hay otros que más bien están tratando de conseguir comer para alimentarnos. ¿Cómo es este desbalance
de existencial, que es tremendo. No tienes Hay una trama pues, de la vida Exacto. Y que es la vida que es justa en sí misma porque está diseñada en otro nivel de... Por un lado, si lo ves, de repente esos son los balances que hacen el equilibrio. La pobreza, la riqueza, lo que tú mencionabas. Claro. Y de repente no, de repente es el ser que para mí es inmensamente grande, el Dios que ha hecho que esto sea hasta cierto así punto como es. ¿no es cierto? Como es. Como es. Que al final puedes decir es un circo donde cada quien lo que busque es Como decía, sobrevivir alguien decía, las fuerzas que luchan en la vida hacen que este sea el mejor de todos los mundos, ¿no? Entonces, claro, eventualmente tú lo ves desde acá y ves al otro desde acá. Tu punto de encaje está acá y desde acá ves al otro. Pero el otro, desde el otro lado del mostrador, tiene su punto de encaje y del otro lado, ¿no? Entonces, y hay una cosa más, sí. que nos sirva de consuelo, que ahora los virus que acaba de mencionar tienen el mismo problema, porque los virus también necesitan seguir vivos. De ahí que por eso los remedios tienen que evolucionar para poder combatirlos o no. Claro. Exacto. Entonces es el tema de la vida, de seguir vivos. Eso es. Correcto. Sí. Si yo tengo una anécdota que me permite, a raíz del caballo que mencionaba, una puesta de sol, una maravilla que me miraba. Me estaba acordando ahora, yo de niño, tenía unos 16 años, estaba con mi padre en Arequipa. Mi padre, estábamos en un puente, y él miraba hacia abajo y me decía, qué maravillosa campiña. Yo miraba abajo y decía, ¿qué cosa estará mirando? No veía nada. No seguía mirando, no entendía nada. No le pregunté nada por no caer en vergüenza. Y después de años entendía que se refería. Me tardó años, realmente, en poder apreciar lo que mi padre miraba en ese momento. Claro. Es un privilegio que tú no te vives. Así es. Y el camino, para cerrar ya el tema de buscar otras energías, el caminante no hay camino, se hace camino a la vida, ¿no? Entonces, claro, uno quisiera tener el camino muy claro para poder transitarlo, pero no es así. Al contrario, el camino es absolutamente oscuro. Y en ese, me acuerdo, un amigo me decía, fundó, incluso acá en Lima, este amigo fundó la Sociedad de los Ciegos Trabajadores, ¿no? Entonces, los ciegos trabajadores no ven, pero de alguna manera sí pueden trabajar, ¿no? Y trabajar significa simplemente regresar a ciertas preguntas esenciales que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos. ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene esta vida? Que en algunos casos son más jóvenes, en otros casos tenemos más edad, qué sé yo. ¿Qué sentido tiene? ¿A qué sirve? ¿No? Claro, juntar plata, ganar, comprar una casa más grande, un carro que sea mejor, puede ser la respuesta para muchos, ¿no? Pero si ya uno de alguna manera ha agotado un poco esas gratificaciones y no lo conmueve, entonces la búsqueda... Y entonces la búsqueda es casi quedarte con la pregunta, ¿no? Porque si en la pregunta, si tú tienes la respuesta, matas inmediatamente a la pregunta. Entonces, un camino hacia la pregunta no es especialmente queremos cosas definidas, ¿no? Que estén claras, que científicamente sean comprobables, etcétera, ¿no? Pero eso no me cierra casualmente la posibilidad.